El portador empático. Un tipo particular de individuo empático que naturalmente atrae la atención de nuestra clase. Como he explicado antes, nuestra clase se siente atraído por individuos empáticos que caen dentro de una de las clases de empatía. Esas clases consisten en el empático, el superempático y el codependiente. El portador empático es una división particular de esas clases y por lo tanto se puede encontrar entre cualquiera de esas clases. El portador empático no es una forma autónoma de empatía, sino que se encarna exhibiendo tendencias de portador que se atornillan a la clase relevante del individuo empático. El portador empático carga, más que otros, la carga emocional. Esta persona rara vez habla de sí misma, aunque tiene mucho de lo que podría hablar, ya sea como consecuencia de su inteligencia natural que se presta a un discurso considerable, su capacidad para conectarse con la gente y participar en lo que podría llamarse una pequeña charla para que la gente se sienta a gusto, o debido a sus extensas experiencias que tienen mucho que compartir con otras personas. El portador empático no ve la necesidad de hablar de sí mismos. Todos los empáticos son buenos oyentes, es uno de los rasgos empáticos que buscamos, pero el portador empático es un oyente superlativo. Exhibiendo una paciencia considerable, él o ella se sentará y escuchará las penas y problemas de los demás. No sacan conclusiones precipitadas, como muchas personas lo harían, formando instintivamente una visión de la persona con la que se están comprometiendo, en los momentos posteriores a la reunión. En cambio, el portador empático es capaz de resistirse a hacer un juicio temprano acerca de esta persona y escuchará lo que tiene que decir, para que pueda encontrar la mejor manera de ayudar. El portador empático sabe muy bien que a veces el solo hecho de ser escuchado es lo mejor para otra persona. Los que tienen tendencias portador son trabajadores en su enfoque, confiables, organizados y efectivos cuando se enfrentan a la presión. Consideran que su papel es asumir la responsabilidad por los demás y luchar para determinar los límites de cuando no deben hacerlo. Son incapaces de evitar asumir los problemas de otras personas y sienten la necesidad de ayudar, pero lo hacen a través de acciones y una aplicación práctica de su compasión, honestidad, decencia y comprensión. El portador empático no es una persona que se desborda de emoción, pero ciertamente no está desprovista de ella. Su emoción no aparece en oleadas y picos, reacciones histriónicas como consecuencia de la situación en la que se encuentran, sino más bien como un proveedor constante y fiable de combustible a través de su evidente compasión y naturaleza solidaria. Mientras están atrapados en la vertiginosa devaluación, algunos empáticos se encuentran desesperados y tienen días buenos y malos mientras experimentan los comportamientos de empujar y tirar, el portador empático adopta un enfoque estoico. Dentro de él o ella puede estar agitándose, pero hacen todo lo que pueden para mantener un rostro valiente mientras buscan permanecer confiables y forjarse hacia adelante. Esta persona es sólida y confiable. No son aburridos, pero no brillan como otros individuos empáticos. Son prácticos, pragmáticos, y excelentes solucionadores de problemas. El portador empático no puede dejar la responsabilidad con otros. Consideran que su tarea es ser responsables de los demás y rara vez juzgan los defectos de los demás, sino que más bien lo ven como una oportunidad para que ellos asuman la carga. Permanecerán con aquellos que sufren de adicciones, viéndolo como parte de su obligación de permanecer y luchar la lucha en nombre de los afligidos. El portador empático asume fácilmente los problemas de los demás y lo hará incluso cuando esto se convierta en una pérdida de sus recursos, tales como tiempo y dinero. Es posible que tengan que estar en algún lugar, pero si la llamada telefónica continúa porque la persona que llama necesita ayuda y asistencia, el portador empático continuará escuchando. Existe un fuerte sentido de obligación por parte del portador empático. Mientras que los empáticos como un todo se sienten obligados, los empáticos ayudan porque se sienten bien al hacerlo, de alguna manera, obtienen una forma de su propio combustible al ayudar a otros. El codependiente suele ayudar porque tiene que hacerlo, siendo de naturaleza dadivosa para encontrar la validación por sí mismo en términos de su lugar en el orden de las cosas. El superempático disfruta el desafío que se presenta y lo considera una oportunidad para exhibir sus poderes. Ponga el portador empático en cualquiera de esas clases y agregue una test de obligación, la clase relevante de empatía lo hace porque eso es lo que se debe hacer, eso es lo correcto y ellos tienen la obligación de preocuparse. Reconocerán que la tarea que tienen entre manos puede ser difícil, notarán que les agotará, pero su temible sentido del deber les hace ser los primeros en ofrecerse como voluntarios y los últimos en rendirse.
Esta división del individuo empático es ciertamente compasiva, pero aborda las cuestiones de una manera práctica en lugar de corazones y flores y, aunque ciertamente usarán palabras para consolar, apoyar y mostrar empatía, prefieren confiar en las acciones. Si alguien está sufriendo, en lugar de repartir té y simpatía, el empático portador asumirá el manto del problema por sí mismo y lo abordará de frente. Son especialmente aptos para ponerse en el lugar de alguien para absorber la explosión en nombre de alguien que está luchando o quiere su ayuda. Ellos son la persona proverbial que recibiría una bala. El portador empático tiene reservas significativas de fuerza interior, pero no puede regular el uso de esta fuerza, ya que tienden a estar cegados por su necesidad de resolver el problema, a menudo sin esperar ninguna ayuda de la persona a la que se ayuda, y por lo tanto seguirán adelante hasta que hayan agotado sus recursos y se produzca un colapso repentino. Tales individuos son apreciados por nuestra especie, pero por ciertos narcisistas en particular. Existe el suministro de combustible, que tiene que estar siempre ahí, pero no siempre proviene del portador empático. Los mayores tienden a no elegir a aquellos con tendencias de portador como fuente primaria porque la apreciación efusiva no es el estilo del portador empático. Además, el mayor tiende a ser más ingenioso y por lo tanto tiene menos necesidad de este elemento, el portador empático. En su lugar, la empatía del portador es deseada por las escuelas menor y rango medio y especialmente por el narcisista de víctimas. La víctima narcisista deriva el combustible de la provisión de cuidado y compasión. Su rostro menos impresionante no es uno que resulte en alabanzas efusivas y apreciación exagerada. Por consiguiente, la exhibición de cuidado y compasión le da el combustible que quiere más los beneficios residuales que requiere y esto es siempre preferible al empático que rebosa de elogios pero que hace poco en el camino del cuidado práctico. Por lo tanto, aquellos con tendencias portadoras son más adecuados para la víctima narcisista. Además, el portador empático viene con considerables beneficios residuales en términos de la provisión de cuidado para alguien con mala salud, lidiar con las tareas y problemas en nombre de esa persona, proveer comida, refugio, dinero y cosas por el estilo y por lo tanto esta cantidad de beneficios residuales apela a los narcisistas menores en particular y naturalmente a los narcisistas víctimas de la escuela menor. La capacidad del portador para recibir la bala hace que también les atraiga al narcisista de medio rango. El narcisista pasivo y agresivo de rango medio que encuentra que no es capaz de salirse con la suya con un tercero, invariablemente recurrirá al portador empático para que lo represente y resuelva el problema. Si se debilita por la falta de combustible y las posibles críticas de este tercero, el medio rango recurrirá al portador empático para que todo vuelva a estar bien y el portador empático se ocupará debidamente del suyo. Durante la devaluación, el portador empático se siente herido y confundido por las manipulaciones utilizadas en su contra, pero su sentido del deber lo lleva adelante y a menudo será víctima de la capacidad del narcisista para culpar a los demás. Por consiguiente, si el narcisista culpa de su arrebato a un exceso de trabajo, el portador empático aceptará esta explicación y buscará formas de aliviar la carga del narcisista, tomando más de sí mismo o incluso llegando a desafiar al jefe del narcisista para asegurar una reducción en la carga de trabajo. El narcisista sabe que con un portador empático puede en efecto señalar a esa persona en la dirección de un problema y el empático portador marchará a la batalla en su nombre. Una vez más, es por esto que el mayor tiene menos necesidad de aquellos con tendencias de portador y por lo que los de una escuela de medio o menor rango tienen más confianza en el portador. La devaluación hace que aquellos con tendencias a los portadores sigan luchando con la esperanza de resolver los problemas del narcisista. El portador está menos inclinado a culparse a sí mismo. No se ven a sí mismos como la causa de los problemas a los que alude el narcisista durante la devaluación, sino que se culpan a sí mismos por no resolver esos problemas. El portador no entiende que no hay solución, pero considera que cada problema tiene una solución que, con la aplicación correcta de la energía y los recursos, finalmente se presentará por sí misma. Cuanto peor se vuelve el narcisista durante la devaluación, más aquellos con la tendencia del portador se aplicarán a tratar de resolver el problema y usualmente identifican una fuente externa, erróneamente, como la fuente del problema y finalmente son enviados a una búsqueda inútil tratando de abordar esta fuente externa mientras los problemas continúan sin disminuir. Si el narcisista relevante no tiene una fuente primaria con tendencias de portador, es probable que sea reclutado como una fuente secundaria.
Esto es más probable en el caso de los mayores, que preferirán que la fuente primaria sea la fuente de combustible, en lugar de proporcionar una gran cantidad de beneficios residuales, y que tengan una fuente secundaria a la que se pueda recurrir cuando y como sea necesario, quizás en momentos de crisis, para ser utilizada por sus rasgos de portador. Mientras que el grupo de narcisistas menores y de rango medio y especialmente el grupo de narcisistas víctimas de esas dos escuelas querrán un empático portador como fuente primaria, el mayor posicionará a uno como una fuente secundaria ya que son excelentes tenientes. Es común encontrar que el hijo fugitivo de un narcisista, si evita convertirse en narcisista, tiende a exhibir fuertes tendencias portadoras porque se da cuenta de que al hacer las cosas, tener que atender a sus propias necesidades porque el padre narcisista ha abandonado sus deberes en una etapa temprana y también tener que criar al padre narcisista, es el método más efectivo para sobrevivir. Se preocupan pero lo hacen sin vistosidad y entregan de una manera práctica y confiable. También vale la pena notar que a medida que algunos narcisistas envejecen, gravitarán más para asegurar una fuente primaria que es un empático portador. Aunque el combustible sigue siendo importante, la necesidad de los beneficios residuales es cada vez más importante para aquellos narcisistas que ven cómo su aspecto se desvanece, su movilidad disminuye y por lo tanto sufren una reducción en su capacidad de encanto y atracción. Por supuesto, esto no es aplicable a todos los de nuestra clase, ya que muchos se distinguen con la edad, tienen el magnetismo que viene del poder financiero y su carisma innato y mente aguda permanecen intactos. Sin embargo, para aquellos que ven la disminución de sus poderes, el portador empático se vuelve más atractivo para ellos.